mejor. Bueno, muchas gracias. La verdad que es un desafío para nosotros empezar a hablar sobre algo que, como digo, en muchos lugares ya es pasado, pero que en la Argentina en la que estamos tenemos que empezar a visualizar, a pensar, a repensar sobre qué van a trabajar nuestros hijos, nuestros nietos. Y creo que básicamente todo lo que nos planteemos aquí como objetivo, como modo de pensar, seguramente asuntarán toda nuestra vida natural, la de los que estamos aquí, y aún así no habremos alcanzado lo que todos los días va corriéndose un poquito más de la línea. Y eso tiene que ver con un nuevo mundo de trabajo atravesado básicamente por la propia creación del hombre. Que no es nuevo, digamos, porque evidentemente cuando el hombre empezó a trabajar sobre cómo hacer el trabajo más productivo, sobre cómo hacerlo más rápido, cómo hacerlo más lucrativo, claramente empezó a crear. Pero eso, bueno, no tiene nada que ver. A veces se plantea una suerte de comparación entre lo que era la revolución industrial y lo que hoy podríamos llamar la revolución tecnológica. Y básicamente tiene diferencias, claramente. Tiene diferencias porque en esa revolución industrial que existía allá y que tiene su origen en Inglaterra, significaba que cuando se generaba una máquina, también se generaba a la vez un nuevo empleo. Y la generación de ese nuevo empleo generaba a su vez más ingresos para ese trabajador. En este momento, la generación de empleo está agotada. ¿Y por qué es eso? El hombre tiene dos capacidades, una cognitiva y física, para ponerlas claramente. Es decir, lo que puede hacer con sus manos y lo que puede crear con su mente. En aquel momento lo que se creaban eran máquinas que reemplazaban ese trabajo físico. Pero hoy hay algo que atraviesa esto y que ha cambiado el paradigma. Hoy hay una inteligencia artificial y está compitiendo con la inteligencia del hombre. Es el hombre quien la crea, pero a su vez esa inteligencia artificial tiene diferencias. Tiene diferencias de grado y de tipo. ¿Por qué? Porque lo primero que sucede es que es una inteligencia que se va retroalimentando. El hombre puede generar solidaridad entre varios. Podemos hacer un gremio, podemos hacer un grupo de estudio, pero eso es acotado. En cambio, la inteligencia artificial está interconectada y por lo tanto se va retroalimentando, pero aparte va intercambiando entre ellos su propia información y haciendo cada vez que lo que comúnmente se llama Matrix se vaya haciendo cada vez más inteligente y más difícil de competir. ¿Dónde ingresa el hombre aquí para poder trabajar? Hay un ejemplo que una vez escuché en una charla de esto que me parecía interesante. Dicen que mueren alrededor de 1.750.000 personas por año por accidentes de tránsito. ¿Me van a corregir? No, bueno, corregí después. No, de trabajo no, porque voy a estar hablando de los camioneros. El 90% de eso, alrededor del 90%, tiene que ver con causas atribuibles a errores humanos. O es exceso de velocidad, o es distracción, o es consumo de sustancias o alcohol. Más o menos un 30% cada uno. Eso tiene que ver que se está generando la posibilidad de que los camiones sean conducidos de forma autómata. Y la pregunta que tenemos que hacernos acá, por lo menos los que somos sindicalistas, es ¿qué vamos a defender? ¿La vida o los puestos de trabajo? Ante un camión que evite que se mueran 1.750.000 personas porque está conducido por una máquina que a su vez se conecta con otra máquina que conduce otro camión, van a evitar que tanta gente muera. Pero básicamente ahí va a haber menos empleo. Entonces la pregunta que tenemos que hacer es ¿qué defendemos? ¿El empleo o la vida? Si le pregunto a todos ustedes, van a decir primero la vida. ¿Y qué hacemos con los trabajadores que estaban manejando esos camiones? Y ahí empieza a atravesarnos un desafío. Decimos que básicamente tenemos que pensar que esto es un futuro
que está asible a poco tiempo. Dicen que lo que puede diferenciar a la máquina del ser humano es el libre albedrío. Eso también está en discusión. Es decir, que el hombre puede decidir si es sí o es no, o si una cosa puede ser, en vez de blanco o negro, puede ser gris. Voy a poner otro ejemplo de los abogados. Normalmente cuando alguien viene a un estudio a decir que lo han despedido, da ciertos datos que tienen que ver con su antigüedad, su salario, si cobró o no cobró el aguinaldo, si tuvo las vacaciones. No son muchos, claro, lo conocen. Se saca un cálculo y será la indemnización. ¿Cuánto puede faltar para que eso vaya a un nada? Con lo cual, ese libre albedrío que puede tener el abogado para decir, generalmente va a tener menos trabajo. Porque normalmente lo que va a suceder es que puede ingresar a una plataforma que le va a decir cuánto le tiene que pagar el empleador. Entonces, ¿cuál es el desafío que nos corre aquí? Y el desafío es que el hombre tiene que capacitarse. ¿Pero en qué? En esta Argentina. ¿En qué? En cosas que ya nos están pasando. La capacitación que estamos queriendo tomar es una capacitación que el mundo empleador, visto desde nuestro lugar, ya la ha hecho esa reforma laboral, y comillado, porque el término reforma laboral engloba cuestiones políticas, cuestiones legales y cuestiones sindicales. Pero esa reforma laboral ha sido, de hecho, por el propio empleador. Nosotros soy del sector de seguros, tenemos una empresa que es absolutamente virtual. Se llama Iúnico, la acabé mal. Desde que se cotiza un seguro hasta que se paga un siniestro, nadie ve un ser humano. Todo se hace a través de una plataforma, del teléfono, no sé, por lo cual han desaparecido los trabajadores. Así que, cuando nos enteramos de que había una empresa de este tipo, con el gremio, la Secretaría Gremial, fuimos a golpearle la puerta. Y nos abrieron, por supuesto, y nos encontramos con una situación en la que no se da en la compañía de seguro de saco y corbata o de saco y camisa, sino que era un ambiente descontracturado, con un montón de creadores de software y demás, absolutamente. Más de 100 personas. Le dijimos, bueno, estos trabajadores son del gremio de seguros. Y nos dicen, no, esos no son del gremio de seguro. Pero no, porque si son trabajadores que dependen. Pero no. Nosotros no somos una empresa de seguros, somos administradores de inteligencia artificial. ¡Wow! Nos cambió la situación. Porque nosotros esos trabajadores en el convenio colectivo no los tenemos. No sabemos cómo incorporarlos, dónde ponerlos. Si tenemos convenio colectivo, y el nuestro es de la década del 90, que son del año 75, el compañero bancario lo sabe. ¿Dónde están hoy los trabajadores bancarios que en el 75 se establecieron con toda una normativa para saber qué hacía cada uno? Han desaparecido. Porque el dinero físico va a desaparecer. Porque hay que pensarlo, que el dinero físico dejará de estar como tal. Por lo tanto, quien contaba el dinero ya no existe más porque va a ser una máquina. O recuerden ustedes que ser trabajador bancario era ser alguien con una altísima consideración dentro de la sociedad. No digo que no lo sigan siendo. Digo que ha cambiado el paradigma. ¿Por qué? Porque lo que genera también el trabajo de hoy ya no es un trabajo para siempre. Es un trabajo que dura un tiempo, que no se sabe cuánto, pero que puede cambiar. Y el hombre tiene que estar dispuesto a ese cambio. Y no estamos dispuestos a ese cambio. Porque lo que queremos son seguridades. Y la inestabilidad también genera falta de sindicalización. Porque alguien que sabe que no va a estar más en ese ámbito, generalmente puede no asociarse a un gremio porque dice, básicamente, si hoy soy bancario, mañana puedo ser diseñador gráfico. Pero estamos en el problema exacto en el cual atrasamos notablemente. Yo particularmente creo que el mundo, no sé en cuántos años, pongamos 2050, se va a dividir entre un mundo creador, ¿sí? Generador de plataformas, con grandes inteligencias, con gente capacitada para esto,
y un mundo proveedor. ¿Proveedor de qué? De la materia prima para que esos trabajadores vivan. Y no lo digo como una discriminación, digo porque se está partiendo el mundo de esta manera. Entonces, comprar algo en Nueva York ya no se hace en las vidrieras que se veían antes en la Quinta Avenida, como se está diciendo, como se está viendo que se están cerrando. Hoy se compran a través de Amazon y los distribuye FedEx, es decir, solamente donde antes había un vendedor y alguien que preparaba una vidriera, hoy hay alguien que prepara una plataforma y que se lo envía a la casa. Entonces, nuestro compromiso como dirigentes y actores sociales que somos, básicamente tiene que ver con dos cuestiones, por lo menos desde mi punto de vista. La primera es exigir a alguien que empiece a pensar en cómo educar a las nuevas clases. Ese alguien es el Estado, claramente. ¿Cuál va a ser la nueva capacitación? ¿Cuál va a ser, para qué mundo estamos preparando a nuestros futuros trabajadores? Sin siquiera ingresar todavía a los que actualmente desarrollan su vida laboral. Hay una pequeña anécdota que tuve con, acá todos lo conocen, el tío Meyer, profesor del colegio industrial, que lo invité a que viniera a la charla y me dijo que los directores no estaban muy de acuerdo. Yo pregunto, yo soy de un colegio industrial, los chicos que están preparándose en el colegio industrial ahí, ¿para qué mundo están preparados? ¿Para qué torno están manejando? Si ahora tenemos las impresoras que hacen casas. Entonces, la apertura que tenemos que tener desde el sector de la educación es vital. Y la otra es la intervención del Estado. Porque el Estado va a tener que intervenir para poder rediseñar a los trabajadores que hoy tienen mucho para dar. Quienes se han capacitado durante mucho tiempo para determinada tarea y son efectivamente muy buenos para esa tarea, es probablemente mañana sean la generación de lo inútil. Es decir, de lo que ya no es útil para el capitalismo. Y sea cual sea el método o el sistema económico que nos atraviese, efectivamente esa persona dejará de ser útil para la sociedad. Y a esa persona, el Estado, a través de darle una renta básica universal o un servicio básico universal, va a tener que sostenerla. Estoy hablando de la Argentina y de todos los países que se dicen emergentes. Estamos claramente en un problema porque, además, Argentina, especialmente, atraviesa una coyuntura económica, pero aparte de gran generación de desempleo. Mientras ese desempleo siga estando, hoy el problema que estamos charlando puede ser más o menos dejado a un costado, pero efectivamente, en cuanto se retome la vía productiva, y eso es lo que pretendo y creo y abogo para que esto fuera, creo que ahí vamos a empezar a tener los problemas que estamos planteando. Básicamente creo que en ese sentido cada uno de los, por lo menos lo que hacemos, lo que representamos a los trabajadores, que son los primeros que van a sufrir esto, no son los empleadores, porque el capitalismo, si tiene algo que puede hacer, es generar siempre que el afán de lucro esté con o sin trabajadores. Y ese afán de lucro siempre se termina consiguiendo con o sin trabajadores. Y si lo hace una máquina, mejor. Pero definitivamente los empleadores también van a tener que hacer que se haga más lenta este paso tecnológico. Porque es la única manera que tenemos de parar esto. Para traer ejemplos, porque me gusta hacerlo para no hacerlo tan tedioso a veces la charla, ¿no? Recuerdo que una vez me contaron que en República Dominicana las grandes extensiones de la caña de azúcar son todos de propietarios de Miami. Grandes terratenientes con enorme capacidad económica. Pero aún la caña de azúcar se sigue haciendo la zafra a mano. Y lo que me contaban era que específicamente lo hacían porque si llegaban a traer las máquinas que hacían eso, esos trabajadores y su familia se quedaban sin su ingreso diario.
es una visión que aquí la tenemos que imponer. A veces la carrera tecnológica va a terminar afectando a quienes tienen que consumir, porque después el otro problema que tenemos es que el mundo podrá con las máquinas producir más y mejor, pero ¿quién lo va a consumir si no tiene sus ingresos como corresponde? Definitivamente estas son las preguntas que nos hacemos. Muchas de estas, como dirigentes gremiales que somos y que lo charlamos varias veces, no las tenemos resueltas. Pero creo que en el ámbito que tengamos y que podamos confluir el sector de la educación, el sector de la asistencia por parte del Estado y la representación de los trabajadores con los trabajadores capacitándose, me parece que podemos empezar a transitar. El hecho de dar un salto, de empezar a hablar y a pensar de que mañana nuestros trabajadores, los que hoy le vemos la cara, probablemente no tengan trabajo porque sean reemplazados por una máquina, creo que ahí, digamos, nos da la verdadera dimensión. Y no estoy diciendo que esto va a suceder dentro de 100 años. Puedo asegurar que muchos de los que están acá van a cambiar de empleo. Y muchos se van a quedar sin empleo. Y no soy catastrófico, sino que simplemente es lo que sucede en el mundo. Si no tenemos la capacidad de visualizar que eso nos va a dejar afuera del sistema, definitivamente no vamos a avanzar en la solución que necesitamos. Gracias.